Primero lo que tenemos que entender es qué es lo que Dios opina de esto. Y entender también qué pasa después de la muerte. Amén. Para todos tener el entendimiento bien aclarado ante la palabra del Señor y quitarnos esa idea de que pueden venir nuestros familiares que ya murieron a hablarnos, a aparecerse ante alguno de nosotros, aunque mucha gente ha tenido esa experiencia. Mas yo le dije el otro servicio pasado, vamos a ver a través de la palabra si de veras era su pariente el que se le apareció o era alguien más, ¿verdad? Porque mucha gente todavía tiene esa creencia y por eso acuden a mediums o a espiritistas para invocar a la persona, ¿sí? Por cierta circunstancia, porque le extrañan o porque quedó un asunto pendiente. Entonces buscan ese tipo de práctica para aclarar lo que había en el corazón de la persona que falleció, ¿verdad? Que eso se le llama ante la Biblia hechicería, espiritismo. Entonces tenemos que tener bien aclarado todo esto. ¿Qué pasa después? Quiero que vaya al libro de Hebreos, por favor. En el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27, por eso este tema le puse invocación de muertos ante la Biblia. O sea, lo que la Biblia opina de esto. ¿Ya lo tienen? Quiero que todos lo tengan, por favor, lo subraye. De alguna manera son versículos muy determinantes. ¿Amén? ¿Ya lo tiene? Listo, vamos a leer. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y después de esto qué? Y después, enseguida el juicio. Amén. Entonces, el que muere, si usted murió en Cristo Jesús, enseguida está en el cielo. Si murió sin Cristo, enseguida está en ¿dónde? En el infierno. Pero no hay nada de eso que andan almas ahí caminando por toda esta tierra. No hay nada de esos espíritus que se pueden aparecer que representan que es tu familiar o que mucha gente cree que es su familiar. Amén. Muchos hablan que son las ánimas del purgatorio. La Biblia habla que no existe el purgatorio. Entonces, están hablando de ánimas donde no existe ese lugar. Amén. No es ni son ánimas, ni son parientes, sino más adelante vamos a ir viendo qué son, lo que en verdad es lo que se invoca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado ante todas estas celebraciones y nosotros tener nuestro entendimiento bien de lo que estamos haciendo, iglesia. Tu familiar ya no está tampoco en la tumba, ¿verdad? Ahí está simplemente donde la persona vivió, ¿de acuerdo? Ya tu familiar está en el cielo o si hizo mal, ¿en dónde están? En el infierno. No hay purgatorio, le repito, no hay ese purgatorio que dicen que a través de ofrendas, de limosnas, de oraciones, vamos a hacer que esa persona de allí pase al cielo. O sea, como queriendo pagar. Bueno, es que se acostumbra aquí, oye, sácalo de ahí, no, y se acostumbra a pagar para que entonces pase a otro lado, pero allá no existe eso. ¿De acuerdo? Entonces, entendemos que claramente que este tipo de celebración, nosotros debemos de entender que nuestros familiares que se han adelantado están en el cielo o en el infierno. Depende la vida en que llegó aquí. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No pueden más andar por aquí apareciéndose porque la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. El verso 28 te habla algo de Cristo. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto le esperan al Señor? Estamos esperándole al Señor, amén. Bien, vea también, vayamos al libro de Job, capítulo 14.
Es un tema muy interesante, pero también hay a veces ese tipo de polémica para aquellos que tienen otras ideas formadas, un concepto diferente, porque así le enseñaron, así aprendieron. Pero estamos hablando lo que dice ante la Biblia, ¿ok? Que es la palabra del Señor. Job 14, verso 5, si lo tiene, diga amén. Dice la palabra del Señor así: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales que no pasará. ¿De acuerdo? Ciertamente los días de nuestras vidas, iglesia, ya están determinados. ¿Está de acuerdo? Está el día que usted nace y el día en que vamos a dejar este cuerpo. Y dice la Biblia, dice lo que dice, y el número de sus meses están que cerca de ti. Le pusiste el límite de los cuales no pasan. Si el Señor dice, el 20 de febrero, este día te llevo, no pasarás de allí. Está determinado. Por eso a veces decimos, híjole, si hubiera hecho aquello, si hubiéramos hecho aquello, si la persona no hubiera ido para allá, no le hubiera pasado. No, ya está determinado por el Señor. Y no pasamos de allí. Amén. Entonces vamos a entender que tenemos un inicio, pero también el fin, que tenemos que dejar este cuerpo aquí, porque nuestras almas, nuestro espíritu sigue ¿qué? Adelante. Son eternos. A una condenación eterna o a una salvación eterna. Simplemente va a dejar aquí el estuche. ¿De acuerdo? De donde uno moró. Entonces están determinados los días. Dice la Biblia que ya nadie puede ni venir, ni traer, ni llevar de aquí. Entonces por eso se hacen estas prácticas, porque a través de lo que el mundo ofrece, como yo les enseñé la vez pasada, esto no es de ahorita, iglesia, esto tiene siglos, miles de años. Si tú lees la palabra de Dios desde antes, ya estaba la gente invocando, y vamos a ver más adelantito de un rey que invocó a una divina porque quería traer a una persona que ya había fallecido. Es una práctica ancestral, iglesia. Pero que detrás de todo esto, los demonios están allí operando. Porque agarran a la persona frágil, sentimental, porque extrañan a tal persona, entonces los demonios empiezan a actuar. Y si el diablo tiene el poder de disfrazarse de ángel de luz, porque así dice la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Usted cree que no se pueda disfrazar de algún ser querido de usted? Y es cuando caemos en el error, es cuando empezamos a pensar que es un familiar, pero de repente te darás cuenta que no era un familiar, era un demonio transformado en tu familia. Amén. Gloria a Dios. Bien, vaya a Deuteronomio, capítulo 18. Dios ha prohibido que se invoquen a los muertos, iglesia. El consultar muertos se convierte en una actividad de hechicería. Deuteronomio 18, verso 10, 11. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, porque era una práctica que ellos hacían, que lo ofrecían a dioses falsos. Ni quien practique, ¿qué dice? Adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ve el verso 12. Porque es
abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entendimos que todo lo que se practica en la adivinación, andar viendo a través, buscando eso, el sortilegio es como la suerte, buscar al hechicero, prácticas, juegos que hoy en día por ahí se escucha que la cuija, todo eso, más la invocación a muertos es abominación. ¿A quién? A Dios. Dios está en contra totalmente. Cualquier persona que dice que ama a Dios, pero anda practicando esto, no ama a Dios. Es abominable para delante del Señor. Isaías 8:19. Quiero enseñarle, son muchos versículos de la palabra de Dios. Voy a tratar de enseñarle todo lo que más pueda, pero creo que aún así queda mucho pendiente. Hay tanto ejemplo. Isaías 8:19. Ya entendimos que es una abominación delante de Dios. Amén. Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Amén. Les enseñaba que cómo es posible que teniendo un Dios que puede Él hablarnos, ¿qué necesidad hay de buscar adivinos? ¿Verdad? O consultar qué es lo que me va a pasar. Y les enseñaba también, recuerdo que les decía, ¿con quién me iré a casar los jóvenes? Y están buscando tantas cosas, en dónde voy a trabajar, que eso no se lo puedes preguntar a Dios. ¿Qué necesidad de ir con un adivino? Quiero decirle que esos adivinos, muchos, sí son certeros. ¿Pero por qué? Porque un espíritu de adivinación mora en ellos. Y ese espíritu de adivinación, ese demonio, tiene el poder para saber cosas de ti. O sea, quiere decir que sí hay cierto poder en esas personas, y es por eso que muchos se quedan deslumbrados y dicen, es que me dijo tal, y como me pasó. No, es que eso sí, te lo pueden decir. Mas sin embargo, es abominación a Dios los que lo practican y aquellos que lo consultan. Ahí entra el que adivina y aquel que está buscando que le digan su futuro. Abominable es una palabra que para Dios la ha determinado ahí, lo cual detrás de ello viene maldición. Todo lo que es abominable para Dios es maldito. Si usted, más allá de estar buscando hacer algo bien, está maldiciendo su vida, está maldiciendo su familia, está maldiciendo sus generaciones. No nomás usted, sino que va más allá. Pero eso no le dice la gente, eso no le cuenta, eso no le dicen los hechiceros, los adivinos. No, ellos le dicen, no es nada malo, no pasa nada, es nomás magia blanca. Ya, para que no se oiga feo, porque si dicen magia negra, o sea, ay, entonces la ponen de color blanco, para que usted no se asuste. No pasa nada, mira, aquí tenemos hasta la Biblia, tenemos estas esculturas, tenemos estas imágenes. Dios no está peleado con esto. Y cuando la Biblia te dice todo lo contrario, la necesidad de aprender de la palabra de Dios. Por eso el tema es ante la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Si usted aquí en esta cuadra va y pregunta a los vecinos, ¿tú qué opinas del consultar, invocar a los muertos a través de un medio? Y cada quien te va a dar una opinión diferente. A algunos les va a parecer bien, a otros no, hombre, espérate. Y a otros les va a parecer no tan bueno y a otros no tan malo, ¿verdad? Pero no me estoy refiriendo a lo que dice la gente alrededor ni lo que opina tu familia. Estamos leyendo a lo que opina la palabra de Dios.
¿De acuerdo? Que es para nosotros la verdad absoluta. Amén. Entonces, por eso nos estamos dirigiendo a lo que dice la palabra del Señor. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 106, por favor. Cuando me encuentro con personas que un poco quieren debatir de esto, yo les digo, mira, yo te voy a hablar lo que dice la Biblia. Yo no te voy a decir lo que me opinó mi abuelito, lo que piensa el de enfrente. O sea, si quieres escuchar la Biblia, esto es. Y con eso tiene, porque pues creo que nadie tiene la sabiduría de la palabra de Dios. Amén. Salmo 106, verso 28 y 29. Aquí ya vamos a entrar más en tema de todo lo que hoy se va a empezar también a celebrar en estos días. ¿Ya lo tienen? Dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor, que era un dios en ese tiempo que adoraba, pero que detrás de ese dios había demonios. Si lo entendimos así la otra semana, ¿verdad? A través de un versículo se lo enseñé. ¿Y qué dice? Y comieron los sacrificios de los muertos. Ya ve por qué usted no debe participar en esas comidas hacia los muertos. ¿Y comieron qué? Los sacrificios de los muertos. Y provocaron, 29, provocaron la ira de Dios. Ya ve que Dios no está de acuerdo en ello. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la, ¿qué? Mortandad, o sea, murieron entre ellos. Cayeron muertos, hubo una mortandad nomás porque comieron los sacrificios de los muertos. Hoy en día es muy común que vamos a comer de lo que les vamos a ofrecer porque ese platillo le gustaba. Amén. Todo eso, iglesia, recuerden, no se lo está dando a su pariente. Se lo está ofreciendo a demonios. Usted cree que es su pariente, pero la Biblia le dice, son demonios. Dice que por medio de eso hubo mortandad en ese lugar. Muerte. Pero nosotros lo agarramos como que si fuera una tradición más sana, que no tiene, no nos va a perjudicar. Es una celebración cualquiera. Hermano, como le dije, esto inició a través de hechicería hace siglos y cambiará todo. El formato, pueden cambiar los ídolos, pueden cambiar todo lo que tú quieras, mas los demonios son los mismos. ¿Verdad que sí? Ya tratan de, pues también modernizarse, tratar de a la gente confundirla de una manera sutil, pues para que no se asuste. Y lo hacen de una manera para que la gente no pueda discernir que es del diablo. No tiene el discernimiento porque como toda la gente lo hace, y dice la Biblia, no imitarás lo que hagan los otros pueblos. No imitarás para nosotros, no imitarás al mundo. Estamos en este mundo, pero dice la Biblia que no somos del mundo. Amén. Tienen que tener cuidado de esas prácticas. Todo ese tipo de cosas pareciera que no afectan, pero tarde que temprano van a cobrar. Y caro. Amén. Y si usted no está agarrado de Dios, si usted esto no lo comunica a otros y no les enseñan, al rato tú te vas a dar cuenta de todos los problemas que puedan tener las personas. Uno de los peores que yo creo que son letales, hermano, es que la gente cuando practica estas cosas, es muy difícil que crean en Dios, que crean en el sacrificio de Jesús. Es muy difícil que clame al Señor porque ya tiene la práctica de hacer otro tipo de ritual. Para ellos no es que como nosotros, algún problema que se nos viene, nosotros ¿qué hacemos? Vamos a orar, ¿verdad?
Vamos a orar unos por otros. Para ellos, no, ellos ya tienen el entendimiento de, me pasa algo, voy y consulto. Voy y compro un perfume, voy y compro una vela. Le estoy hablando todo ya ahí, ya contaminado. Para ellos no es buscar a Dios, sino buscar otra respuesta. ¿Me está pasando algo? Voy y consulto al divino. Lo primero que pasa en esas personas es que es muy difícil que alcancen a ser salvas, hasta no haya un buen arrepentimiento en ellos y dejen esas prácticas. Mire, pero yo conozco ya hasta cristianos que conocieron de la verdad, pero también les gusta practicar esas cosas. Su corazón ya no cree de lleno en la Biblia, sino que dicen, bueno, tenemos de a dos, tengo la Biblia, pero también tengo esto. O sea, como que así tengo doble ayuda. Amén. Es muy difícil que esa persona sea salva. No es posible, puede ser. Pero lo primero que pasa en esa, deje de lo demás que le vaya a venir, que su alma se pierde. Muy difícil que esa gente se convierta de corazón a Cristo. Aunque yo también conozco gente que fueron hechiceros y se convirtieron al Señor y Dios los liberó. Pero eso es de entre miles uno que otro. Muy difícil que estas personas alcancen la salvación. Necesitan negar todo lo que estaban haciendo, darle vuelta a todo y creer firmemente en Dios. Pero para ellos no les viene de ataques espirituales, porque claro, el otro está enojado porque se le fue. Y es un tormento que les viene, sueñan, les hace, no, tiene que estar orando por ellos casi diario. Y muchos, pues no aguantan y se rinden al enemigo. Uno que otro por allá la libra. Pero lo primero, hermano, ese tipo de personas muy difícil alcanzan la salvación del Señor. Tienen que arrepentirse. No es imposible, mas es muy duro para ellos. Amén. Por eso el meterse en ese, muy aparte, eso es una de las que para mí la peor, que no sea salvo. Mas sin embargo, todo lo que va a arrastrar de maldición a su vida y a sus generaciones. No. Olvídese de todo este tipo de cosas. Olvídese de todo esto, porque esto sí es algo que alcanza a afectar espiritualmente. El problema de lo espiritual, iglesia, es que es muy difícil maniobrarlo. No es como que se le salió un tornillo a esto y usted ya sabe qué número es atrás, qué número de llave está. No es así de sencillo. Esto es muy complicado porque es espiritual. No lo ves. ¿Me entiendes? No es tan sencillo como amarrarse en las agujetas de tus zapatos. Así va el moñito. No, las cosas espirituales son muy delicadas. Y cuando tú piensas que lo tienes controlado, ¿quién puede controlar un demonio? ¿Me entiende? Tiene que ser Jesús o una persona que en verdad está en oración. Pero usted cree que puede controlar un demonio por poner esto y no, haz esto y no se te acerca. Válgame Dios. Te brinca y te vuelve a brincar y tú pensando que te estás protegiendo. Y pon aquello, y pon esto, y pones amuletos y dice el diablo, mejor con ese amuleto todavía me agarro más. Y haces aquello y pongan aquello fuera de su casa, en su casa, y no quieren protegerse del demonio. ¿Cuándo se van a proteger de un demonio? Ni siquiera lo ven. Están cerrándole la puerta cuando ya lo tienen adentro. Ya no más. Solamente Jesús puede detener. Y en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, echaremos ¿qué? Fuera demonio. Es lo único. Amén. No se puede controlar eso. Yo he visto tanta gente que me ha tocado orar por ellos que empezaron que con un poquito eso el rato ya no sabían ni cómo controlar la situación. Porque es
está fuera de su alcance, es espiritual, hermano. Por eso, mejor no le busque, ¿verdad? Mejor no le busque. Pero mucha gente se atreve y se lleva el daño. Mire, quiero hablar de este rey que hace rato le comenté. Vamos a ir a 1 de Samuel 28, muchos ya lo conocen. El primer rey de Israel. ¿Alguien me puede decir su nombre? Saúl, claro, Saúl. Él fue ungido por el Señor, mas no escogido. Ese lo escogió el pueblo. Amén. Pero aún así, el Señor le dio victorias, pero cometió unos errores garrafales. Cuando ya Dios había prohibido de no consultar a divinos ni invocar muertos, híjole, este rey pensó que por ser rey no le pasaría nada. Quiero que vaya a 1 de Samuel, capítulo 28, vamos a leer del 3 al 20. O sea que vamos a leer algo. Amén. Y si tú ya lo tienes, en el título de arriba te dice Saúl y la adivina de Endor. Vamos a leer porque quería escoger ciertos versículos, pero créeme que se me hizo muy interesante todo. Pero que para que vean que aún ese rey, dice también la Biblia, que ese rey después lo atormentaba un demonio, ¿sí recuerda? Que tenían que ir a David a tocar para que el demonio se alejara. Bien, ¿ya lo tienen? Ya Samuel había muerto. Samuel era el profeta. No podían ir a batallas, no podían hacer nada si no lo consultaban a Samuel. Y si Samuel no iba a ofrecer el sacrificio para Dios, Samuel era indispensable para todo allí. Era el profeta. Pero dice la Biblia que ya Samuel había ¿qué? Muerto. Y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra ¿a quiénes? Encantadores y adivinos. Fíjese bien, Saúl saca a todos los encantadores y adivinos. Fuera, fuera, sáquenme a todos esos. Pero al rato se va a dar cuenta que eso es Saúl. Se juntaron pues los filisteos, el pueblo en contra de Dios, y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué dice? Tuvo miedo porque vio que eran híjoles, mucho más que nosotros. Y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, o sea, fue a buscar a Dios. Pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por orín, ni por profetas, porque él ya había desechado el consejo de Dios. Amén. Había ofrecido holocaustos sin haber esperado a Samuel. Y ya el Señor se había apartado ¿de quién? De Saúl. Entonces Saúl, desesperado, dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga ¿qué? Espíritu de adivinación. O sea, demonio de adivinación. ¿Cómo es posible si primero los sacó, los corrió de sus tierras, pero se vio que ya no, Dios no le escuchaba? Y dijo, bueno, si Dios no me escucha, entonces voy a buscar a una adivina. ¿Dónde cabe? Ya había sacado a todos él. Pero para que vea que hasta el más centrado puede volver a buscar ese tipo de prácticas. Dice que tenía esa mujer un espíritu de adivinación. ¿Ya ves por qué adivinan? Porque es un espíritu, es un demonio que adivinan. No son las personas, es el demonio que está en ellos que adivinan. Dice enseguida, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados me respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu o demonio de adivinación. Y Saúl, y dice, y se disfrazó Saúl, fíjese bien, se disfraza, porque como él los había corrido, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? A ver, pásenme por ahí un disfraz, para que no vean que soy yo, era el rey. Ya desde allí todo mal, ¿verdad? Y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y les dijo, yo te ruego que me adivines
por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. O sea, y me invoques al quien yo te diga. Él iba con la intención de invocar ¿a quién? A Samuel, al espíritu de Samuel. Él iba con esa intención. ¿Estamos ahí? Ahí vamos. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Y él era Saúl, ¿verdad? Tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Sí? Evocadores son esos que invocaban a los muertos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? O sea, ¿por qué me quieres hacer eso si te das cuenta? ¿Se da cuenta Saúl? Pues me va a matar. No sabiendo que era Saúl el que le estaba proponiendo eso. Dice el 10, fíjese bien. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré de venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. O sea, invocan a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, fíjese bien, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y él le dijo, y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Dioses, véale, está con minúscula, o sea, he visto dioses, pero en realidad lo que ella había visto eran demonios subiendo de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? O sea, ¿quién es? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, o sea, en su mente dijo, es Samuel. Luego sacó 2 más 2, 4. Este es Samuel. Y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Fíjese bien. Y Samuel dijo a Saúl, o sea, estamos viendo lo que es esa parte. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. O sea, el profeta era el que le decía lo que tenía que hacer. Entonces Samuel dijo, el supuesto Samuel, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado ¿a quién? A tu compañero David. Eso también ya lo sabían los demonios. Amén. Mire, voy a parar aquí. De esta escritura, también los hechiceros lo toman para que vean, ya ven que sí es bíblico, ya ven que sí es bueno que invoque, ven cómo Saúl invocó a Samuel y Samuel vino. Entonces ellos le agarran por ahí, pero todavía no termina esto, tienen que enseñar todo hasta que termina, ¿ok? Por eso entra ahí la confusión. Dice el 18, como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis, ¿con quién? Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Dice, te van a matar y mañana estarás conmigo. Pero ahora vamos a ver si era el verdadero Samuel. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había ¿qué? Comido pan. Bueno, hasta ahí le vamos a ver, ahorita vamos a continuar. Aparentemente, si tú lo ves, dices tú, pues si era Samuel, ¿verdad? Porque sabía todo lo que le iba a acontecer, y sí, como dijo, le pasó. Murió también sus hijos. Le repito, el espíritu de adivinación es un demonio que tiene el poder para ver lo que viene también.
¿Me entiende? Mas, sin embargo, es un pecado delante de Dios consultar o invocar a los muertos. Amén. Fíjese, en Primera de Samuel 31, dele vuelta, versículo 1 y 2, pues sí pasa lo que le dijo Samuel, el aparente Samuel. ¿De acuerdo? Muerte de Saúl y de sus hijos. ¿Sí está allí? Primero de Samuel 31, 1 y 2. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron, ¿qué? Muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron ¿a quién? A Jonathan, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Ahí matan a sus hijos. Ahora, siga leyendo. 3. Y arreció, o sea, se puso más fuerte la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, que iba a un lado de él: saca tu espada y traspásame con ella, o sea, mátame, para que no vengan estos incircuncisos a los filisteos y me traspasen y me maten y me escarnezcan, porque al matar a Saúl, imagínense todo lo que le iban a hacer, cortarle la cabeza, exponerla, no era como escarnecerlo. Amén. Entonces, ¿estamos allí? Mas su escudero, ¿qué dijo? No quería, no, ¿cómo? Porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada, ¿y qué dice? Y se echó sobre de ella. O sea, se acomodó la espada y luego se apostó arriba, o sea, se suicidó, para que lo entiendan. El escudero no quiso, dijo: no, ¿cómo creen que yo le voy a hacer esto al rey? Entonces Saúl dice: y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada también y murió con él. Dice el 6: así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Sí le adivinó, ¿verdad?, lo que le iba a pasar. Pero la palabra clave está en esto que dice: se suicidó. Y el espíritu que decía que era Samuel le dijo: y te vas a reunir conmigo. Pero se suicidó. Hizo lo malo delante de Dios. Entonces no era Samuel. ¿Cómo iba a estar Saúl, que hizo lo malo, que se suicida? ¿Cómo iba a estar en el lugar con Samuel, que era un hombre de Dios? Y tú y tus hijos estarán conmigo. ¿Dónde estaba ese Samuel que habla ahí? En el cielo. ¿Y el otro? Entonces no era Samuel, era un espíritu que tomó la forma de Samuel para engañar ¿a quién? A Saúl. El diablo se disfraza de ángel de luz. Créame que puede tomar la forma de un pariente de usted. Así que no le ande hablando a su pariente. Ya no está aquí. Mucha gente dice: es que vino mi papá y me dijo. Era tu papá. Es que vino y no era. La Biblia dice que ya no, ¿verdad? A veces la gente sueña. Digo, los sueños ya son muy aparte. Pero de eso de que un espíritu venga la misma persona a hablar contigo, eso ya no. Porque está ya instituido para el hombre que muera una sola vez y después ¿qué? Enseguida el juicio. Y perdónenme, les decía, perdónenme por quitarles esa ilusión que tenía. Sí, porque pensaban en realidad que era un pariente y no.
Aquí estamos viendo claramente cómo fue engañado Saúl. Primera de Crónicas 10, por favor. Entonces, esa práctica de invocar muertos, estamos viendo que es abominación para con Dios, que tal aquel que lo practique recibe maldición, muerte espiritual y hasta física, y que detrás de todo ello es una práctica ocultista, ¿sí? De hechicería. Ok, primero de Crónicas 10, versos 13 y 14. Aquí te habla otro relato también. Así murió Saúl, ¿qué dicen? Por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la palabra de Dios, la que tiene en sus manos. ¿De acuerdo? La cual no guardó. ¿Por qué? Y porque consultó ¿a quién? A una adivina. Fue por rebelión, por no guardar su palabra y por consultar a una adivina. Por eso le quitó el reino al Señor y aparte murió de esa manera con todo y sus hijos. Y dice que consultó a la adivina y el 14 dice, y no consultó a Jehová, prefirió. Por esa causa que dice, lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Por esa causa el Señor le quitó la vida al primer rey de Israel. Una, por rebelión. Dos, por no guardar su palabra. Tres, porque consultó a una adivina. Ahora usted me dirá, hermano, es que yo antes de conocer al Señor, pues, ¿para qué le digo que no? Sí, fui a que un poquito ahí, a que me leyeran las cartas. Bueno, hermano, si usted lo hizo algún día y ya le pidió perdón al Señor, ya el Señor le perdonó. Pero si lo sigue practicando, entonces usted ya no puede decir que es del pueblo de Dios hasta que no se arrepienta y lo deje por completo. Amén. Pero si se arrepintió y dijo, no vuelvo más a hacer esto, gloria a Dios, qué bueno que el Señor te rescató. Amén. Porque es que entra la curiosidad. Y más porque sobra ahí el amiguito, el pariente que te dice, mira, yo conozco a alguien. Buenísima que es. No, hombre, ese te dice dónde y cómo. Y ahí vas, ay, a ver. Mira, si hay dinero en tu casa, te van a decir ahí. ¿Dónde está enterrado? Debajo del árbol, debajo del pozo, ¿eh? Ahí está la gente. Pero tienes que ir con alguien más porque si no, no sé, traen leyendas ahí que ahí se te aparece el duende maldito y no, pero y todo eso, iglesia, yo no dudo que se le aparezcan cosas, pero son ¿qué? Demonios. De veras, o sea, yo le digo porque en la antigua vida que tuve, sí me tocó ver algunas cosas, ¿sí? Y yo sé que de aquí, a muchos también, nomás que no quieren decir. Pero Dios nos rescató, nos mostró la verdad, ¿sí? Y nos hizo libres, porque lo que pasa es que eso atormenta a la gente. O sea, eso de no poder dormir y de ver cosas, no, hermano, no creo que es algo sencillo. A muchos no les pasa, pero a muchos sí les sucede. Cristo ha venido a romper todo ese tipo de cadena en nuestras vidas. Y yo soy testigo de cómo Dios me libró de tantas cosas de ese tipo. Yo nunca practiqué
nada de brujería ni nada de eso. Mas sin embargo, sí me tocaba ver 2, 3 cosas raras. ¿Sí? Y sé de antemano que los demonios existen. Y que no solamente pueden adivinarte el futuro, sino también entrar a tu vida y ser poseído por uno de ellos. Amén. El único que puede darte libertad es Cristo. Pero si tú vas y buscas un adivino para que te saque un demonio, o sea, imagínate a alguien que tiene demonios, ¿va a ir a sacar un demonio? Lo que te va a pasar es que te va a aventar otro 10% de lo que tiene. De por sí con eso no podías, imagínenle, agrégale poquito más, ¿no? Y dice la Biblia que se te vienen otros 7 y otros 7, ¿no? Al rato son legiones, como hablan de la palabra de Dios. El endemoniado Gadareno. Y créanme que es una situación complicada, orar por personas así, fuerte, desgastante. Y a veces me sorprende que mucha gente sí endereza su camino. Pero fíjense, mucha gente, a pesar de lo que viven, siguen todavía buscando lo que a Dios no le agrada. A veces digo, cuando me toca orar, ir por personas así, siempre les advierto, podemos orar y Dios te va a liberar. Sé que Dios tiene el poder de hacerlo. Pero sí te advierto, tienes que dejar de hacer todo eso. Tienes que cerrar la puerta, porque si no lo haces, dice la Biblia que van a venir otros 100 peores que el que tenías. Y con el que tenías ya no te aguantaban. Con otros 7, entonces ya se las piensan, dicen, no, caray. Así, porque ya antes yo oraba por la gente y ya eran libres, pero luego andaban otra vez. Dije, no, ya no. Tengo que advertirles antes de orar. Amén. Así que en estos días lo que yo le recomiendo es que esté orando al Señor, esté reprendiendo toda obra del diablo, toda hechicería, brujería. Hágalo en el nombre de Jesús, porque son fiestas paganas, pero que se mueve en lo espiritual y que alcanza a perjudicar al pueblo de Dios si usted abre puerta. Si usted no la abre, no pasa nada. Amén. Hay un versículo para refutar a quienes creen que los muertos regresan. Es el Salmo 146:4. A ver, vamos a ir al libro de los Salmos 146:4. Gracias, mi hermano. Prácticas que están para el Señor prohibidas. Prácticas donde los demonios confunden a la gente. Salmo 146:4. ¿Ya lo tienen? Pues sale su aliento, o sea, su espíritu, y vuelve ¿a dónde? A la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Ya nada de que, ya vino a darme, hola, nos vemos. Ya no. ¿Ok? Cuidado con este tipo de prácticas y más en estos días. Tenga cuidado todo esto. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia ante la invocación de los muertos. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestras Biblias en esta hora y vamos a dar gracias a Dios.